Evangelio de Lucas, por favor, en el capítulo 1, versículos 46 al 54. El arreglo del edificio de nuestra iglesia está también contribuyendo para recordarnos que Navidad está con nosotros y es tan bueno entrar en clima de Navidad y prepararnos. Este pasaje del Evangelio es un pasaje hermosísimo que anticipa la llegada del Salvador, la llegada del Señor Jesús. Aquí está cantando, porque realmente es un precioso himno, la mamá del Señor Jesús. Está esperando a su bebé, que sería nada menos que Jesucristo. Y este es el canto que ella pronuncia. Y María tiene muchísimo que enseñarnos. Ya van a ver cómo. Pero primero leamos el texto bíblico, reitero, en Lucas 1, 46 en adelante. Invito a los hermanos y a las hermanas a tener el boletín. En el boletín de música ustedes tienen el texto. Subrayen el texto, anoten, bosquejen, conserven el sermón y luego mejoren lo que yo pueda decir. Apliquen la palabra del Señor a sus vidas. Y a los hermanos que luego estarán mirando por YouTube esto, les convido a también reaccionar de la misma manera en su casa, en su hogar o donde estén mirando este momento de meditación de la palabra del Señor y buscando una riqueza espiritual posterior a la reflexión que hagamos para que perdure durante mucho tiempo. Lucas 1, entonces, 46 en adelante. Dice el texto: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Él me ha hecho grandes cosas, el poderoso, reitero, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Él hizo proeza con su brazo. Él esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Él quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Él socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. María, la mamá de Jesús, tiene varias cosas que enseñarnos y hoy queremos aprender de ella preparándonos para la Navidad. Primera cosa que rescato, tremenda de la mamá de Jesús, es esta. Dice María: engrandece mi alma al Señor. La enseñanza que nos deja es: amplía, ¿sí? Aumenta, engrandece tu visión de Dios tanto como te sea posible. Engrandece, amplía tu visión de Dios. Fíjense cómo lo reconoce María. En un canto muy corto, yo repetí 2 o 3 versículos, pero son muy cortitos aquí. María lo reconoce como Señor, como Salvador, como poderoso, como santo, como misericordioso, como Rey de la historia, y podríamos seguir.
La teología de María es extraordinaria. Jesús no queda reducido a una sola cosa. La visión que ella tiene de Dios es formidable. Así que una primera cosa que María deja: permite que tu corazón, como el de ella, reconozca en todos tus atributos o los atributos del Señor al Señor Dios Todopoderoso. No te quedes corto en tu visión de Dios. Celebra su santidad, celebra y sigue su justicia, haz lo propio con su amor, tómalo como el Señor de la historia, el Señor personal. Amplía, amplía. No reduzcas tu visión de Dios a un Dios, a tu capricho, a tu gusto. No lo encierres a Dios. Dios no puede ser asido totalmente. Dios es más allá de tu comprensión, pero amplía tu corazón y tu visión. No seas mezquino en tu visión de Dios. La segunda cosa que María enseña es esta. Fíjense lo que dice: mi espíritu se regocija. Otra vez, mi espíritu se regocija en Dios. Aquí la enseñanza de María es: regocíjate en la salvación que Dios te provee. Es casi inconcebible un cristiano que viva siempre de cara larga, triste, quejoso, lastimoso. En realidad, María funda su alegría en Dios, no en cualquier experiencia. En Dios y en su salvación. Es inconcebible que un hermano y una hermana salva por Dios no experimente un profundo gozo. Así que aprende de María, que en condiciones realmente no fáciles, recuerden que María muy poco tiempo después sería una refugiada, tendría que huir con su marido y al lomo de burro por mucho tiempo por persecución a otra nación, a otra cultura, a otro idioma, sin limitaciones. Recuerden que María no tendría a su bebé en una gran clínica, sino en un pesebre. Recuerden que nadie le daría lugar a esta muchacha que se estaba regocijando en el Señor. Notable. María aprende a marcar un estilo de vida afirmativo basado en la alegría de Dios y contempla, lo hace con una sabiduría extraordinaria, todos los momentos en que Dios le ha cuidado y la guiará incluso. Así que, querido hermano, aprende en esta Navidad a fortalecer tu vida dando gracias por los momentos en que Dios te cuida, por los momentos en que Dios está contigo, que son todos, todos, todos. Yo le abandono al Señor algunas veces, Él no. Regocíjate en el Señor y dile al Señor: Señor, alegra mi espíritu. La tercera cosa que quiero rescatar de María es igualmente notable. Fíjense cómo dice María aquí: ella ha mirado la bajeza de su sierva. Mi señora observadora atenta del pasaje me dice: ten cuidado. Comentábamos el pasaje que bajeza en el uso cotidiano del lenguaje argentino por ahí no es exactamente lo que María dice aquí. Es cierto, es cierto. Uno podría traducir como otras versiones: el Señor ha mirado la pequeñez de su sierva, pequeñez de María, la mamá de Jesús. ¿Entienden lo que es esto? Ella se mira así, pequeña, pequeña, pequeña para ser la mamá de Jesús, nada menos, María nos enseña a ser agradecidos cuando Dios nos usa, a pesar de nuestra pequeñez. ¿Le das gracias al Señor cuando Él te usa? ¿Es la nota saliente de tu vida
el ser agradecido al Señor. María es agradecida y sorprendida, porque a pesar de esta pequeñez, el Señor hace maravillas con ella. Es decir, que su humildad no es decirle al Señor, hazme hacer cualquier cosa, Señor. No. La humildad de una persona es sentir que uno es un siervo. Le pida al Señor lo que tiene uno que hacer. Ya nadie más va a pedir a alguien que sea la mamá del Salvador, solo María. Pero ella fue sierva del Señor. Te pida lo que el Señor te pida. Aprende de María a ser una sierva que responde con un sí tremendo al convite del Señor. Hay una cosa más que enseña María, en realidad muchas más. Fíjense lo que ella dice: me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Quizás María nos está diciendo: pon tu vida a disposición de Dios para que la santidad que Él produce fluya por tu medio. Yo creo que sería hermosísimo cuando las personas, al mirarnos a nosotros, puedan decir: Dios es santo. En estos días en Pinto me ocurrió algo curioso que le compartí a los hermanos. Una señora me interrumpe y me dice: ¿usted es cristiano? Ella a mí. Digo: sí. Dice: yo pienso que usted es pastor, ¿no es cierto? Digo: sí. ¿Y usted es cristiana? Sí. ¿Y a qué iglesia va? Tal. Aproveché para invitarlo a la nuestra. Entonces, algo no estaba de traje, ¿eh? No. Algo, o entre alguien habrá dicho que este foráneo en Pinto era. Ahora, que digan de mí que soy pastor es insuficiente. Sería mucho más profundo que dijeran: mirando a este Señor, Dios es santo. Esa sería la búsqueda que cada uno de nosotros, cuando estás hablando con tus vecinos, cuando estás hablando con tu marido, con tu señora, cuando te comunicas con otro hermano, ¿brilla la santidad de Dios o sobresale mi pequeñez y mi miseria? ¿Se entiende lo que digo? María dice: Señor, haz con esta sierva algo tan hermoso. Límpiame de aquellas mediocridades que tengo para que la santidad tuya en mí sea reconocida. Quizás el desafío para esta Navidad es que mi hablar, mi gesticular, mi mirar, mi moverme, mi negociar haga pensar a mi vecino, al que tengo más cerca, que la santidad de Dios es la que debe resaltar en mi vida. Pensando tranquilo, tranquila. Ora en oración de rodillas: Señor, soy yo el obrero, soy yo la obrera que necesitas limpiar para que en el espejo de mi vida, de mis actos, tu santidad se refleje. Eso lo enseña esta muchacha, mamá de Jesús. Pero miren, no es solo esto. Miren lo que dice: su misericordia es de generación en generación. María asocia la misión que Dios le da a ella, con los planes de salvación eterna que Dios tiene para las personas. Qué lindo es pensar con María: Señor, úsame para que mi familiar, mi vecino, sea un hijo tuyo. Úsame. Y que más y más personas vengan al conocimiento del Redentor por mí. ¿Cuántas personas, querido hermano, querida hermana,
han reconocido a Cristo por tu medio. Podés enlistar 1, 2, 3, ninguna, 100. Qué lindo es decir con María, que las generaciones que vienen puedan celebrar la redención del Señor, porque me has usado. ¿Sí? Que las generaciones que te siguen, las que están con vos, celebren la redención de Cristo gracias a la mediación que fuiste testificando de Jesús. Te usará el Señor, te usará el Señor, así como a María. De otra manera, María es única y vos también. No tiene nada que ver María conmigo, ni yo con ella. Cada uno será usado por el Señor en su justa medida. Pero María no enseña solo eso. Miren lo que dice María, y esto es tremendo. Ha mirado la bajeza de su siervo, ha hecho grandes cosas el poderoso, hizo proezas con su brazo. Como decíamos al comienzo, mantente humilde, aun cuando Dios te designe en misiones importantes. María fue designada para la misión más trascendente que quizás hombre o mujer haya podido tener. Ninguna mujer en el mundo, ningún hombre en el mundo puede decir que Dios le usó para que Jesús estuviera en su vientre 9 meses. Ninguna mujer en el mundo puede decir que ha amamantado, que ha criado, que ha educado al Señor Jesús. Muy pocas misiones o ninguna tienen ese volumen y esa intensidad. Jesús lo sabía, Jesús lo sabía. Y sin embargo el perfil de María siempre fue bajo, casi anónimo. Y ella se consideró sierva. Cuando recibe la misión, ¿se acuerdan? Dice: yo soy sierva, cumplas en mí según tu palabra. Qué escasez y precariedad la nuestra cuando con mucho menos. Vaya a saber quién creemos que somos. Y aquí la mamá de nuestro Señor dice: el Señor hizo cosas poderosas, no yo. El Señor nos usó como un instrumento, pero el poderoso es Él. Mírenlo a Él. Qué notable. Yo conté muchas veces una ilustración que para mí fue tan linda, cuando aquel famoso teólogo le celebraban un cumpleaños, Karl Barth, y cuando pasaban los que saludaban lo elogiaban, y Barth dice: ay, 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 ya estaba mayor. Dice: ustedes me elogian a mí, yo apenas fui como el burro del Evangelio. Ahora dice la gente: fuiste el teólogo del siglo XX. Realmente lo fue en muchos sentidos. Fantástico pensador hasta el día de hoy. Notable. Todos y somos de teología, seguidos por todo el mundo. Cuando él dice: yo soy como el burro del Evangelio, le dijeron: ¿qué pasa? No, dice: ustedes saben que cuando el Señor iba camino a Jerusalén, ordenó que buscaran un burro. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y cuando estén con el burro, el dueño le va a decir: ¿qué están haciendo con ese burro? Ustedes díganle esto nada más: el Señor lo necesita. Cuando haya cumplido la misión, se lo devuelve. Yo quisiera ser como el burro, de tal manera que el Señor me use para su misión, y cuando la haya cumplido, le diga al dueño: ya está, dueño, el burro cumplió bien su misión. Pero a veces a nosotros nos gusta ser, van a saber quiénes, ¿no? Y no el burro del Evangelio. Pero qué bueno es que el Señor diga: fuiste bueno. ¿Saben qué hizo ese burro? Ese burro
entrada triunfal de Jerusalén. Son capaces de portar a Jesús de tal manera que cumplan su misión, y cuando el Señor lo disponga, Padre, en tus manos. Cierro. María es un ser humano frágil, carenciado, limitado, como vos y como yo. Pero Él nos ha dejado un gran ejemplo. Quizás vos y yo, al comienzo de esta Navidad, podemos decirle: Señor, úsame a mí, no como María, no podría usarlo. Úsame como Tomás. Y cuando lo dispongas, Señor, tú sabes qué hacer conmigo. Solo quiero ser en tus manos el siervo que has escogido. Portar a Jesús hacia la cruz y hacia la resurrección, para que otros, y generaciones lo conozcan a Él como el Salvador. Quédate preparando la Navidad con esta actitud, en oración, en disposición de siervo, en disposición